Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿qué tal? Vamos a dar esta segunda clase del segundo cuatrimestre de Análisis Matemático 1. Por tal motivo vamos a ver temas que son importantes, donde de alguna manera tenemos que aplicar o poder acordar o recordar algunos conceptos ya vistos cuando vimos derivada, por ejemplo, y en estos teoremas, e incluso en la regla del L'Hopital, que también se aplica, es en donde tenemos que de alguna forma u otra abstraer algún concepto, ya que años atrás esto se daba con un detalle importante en donde había que en forma analítica demostrar lo que decía cada teorema, pero de estos tres teoremas que vamos a hablar hoy, ahora, no hay que demostrar nada, se ha determinado en la cátedra de que solamente hay que conceptualizarlos, interpretar qué dicen, qué significan, pero sin demostración. Bueno, los temas son los que vamos a ver ahora: el teorema de Rolle, muy simple, ya lo vamos a ver; el teorema de Lagrange o teorema del valor medio; y el teorema de Cauchy. Y por último, vamos a ver cómo se resuelven o se aplica, digamos, esta regla en la parte práctica puntualmente para resolver límites de formas indeterminadas. Aquellos que dan 0 sobre 0 o infinito sobre infinito se resuelven con la regla del L'Hopital. Acá vamos a ver desde el punto de vista teórico la demostración, ahí sí, de esta regla, que es bastante simple para resolver límites que tienen ese tipo de indeterminación. Como ya les dije, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien, ahí vamos entonces, voy a compartir una pantalla y vamos a empezar a ver cada uno de estos temas que son accesibles, fáciles, de esta forma solamente de interpretar conceptualmente cada teorema y obvio también recordar y ver bien, también con una interpretación adecuada, lo que son las resoluciones de la regla del L'Hopital. El primero es el teorema de Rolle, que habla sobre un punto de la función donde la derivada se anula, un c, por ejemplo, un x igual a c, comprendido en el intervalo AB, y obviamente ahí la derivada evaluada en ese punto va a ser igual a 0. Y esto tiene que ver con lo que ya vimos en la interpretación geométrica, ¿no? Si la tangente geométrica en el punto es horizontal, obviamente que se trata de un máximo o de un mínimo de la función. Por lo tanto, ahí se va a anular la derivada en ese punto. El teorema de Lagrange, que tiene un poquito más de elaboración, habla de la razón entre las diferencias de los valores de ordenada de los extremos del intervalo respecto de las abscisas de esos intervalos, y esa razón va a ser igual a la derivada evaluada en un punto intermedio, el punto C. Ya lo vamos a ver también al teorema de Lagrange o teorema del valor medio. Y el teorema de Cauchy, que es la relación que hay entre dos funciones, es decir, la razón de las diferencias de los valores de ordenada de ambas funciones en el intervalo AB va a ser igual a la razón de las derivadas de esas funciones respecto de un punto C, que es un punto intermedio, es decir, que pertenece al intervalo abierto AB. Estos tres teoremas, lo que tienen ustedes que tener en cuenta es de saber lo que dicen, interpretar lo que dice el teorema. No se pide la demostración. Vamos al primer teorema, que es el teorema de Rolle. Rolle lo que dice es muy simple. Sea una función f de x, dice que tiene que ser continua, es una de las condiciones, ¿no? Fíjense, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. ¿Qué significa que acá sea cerrado y acá sea para la derivabilidad abierto? Bien, cuando hablamos de continuidad en un intervalo, tiene que ser continua en todos sus puntos, tanto en el extremo inferior también y en el extremo superior. Obviamente que, por lo tanto, tiene que ser un intervalo cerrado donde la función sea continua. Pero derivable puede que en el punto A y en el punto B a lo mejor sí es continua, pero a lo mejor no es derivable. ¿Se acuerdan cuando vimos punto anguloso o punto vértice? Que en ese punto la función era continua, pero no existía derivada. Por lo tanto, para evitar esas situaciones, se dice que la función debe ser derivable
en un intervalo abierto. Puede ser continua, pero sí tiene que ser en un intervalo abierto derivable. Tercera condición, que las coordenadas de los puntos estos, o sea, por ejemplo, el valor de abscisa de A, la ordenada de A tiene que ser igual a la ordenada del punto B. Puede ser o que A y B sean los ceros de la función, por lo tanto el f de A vale 0 y el f de B también vale 0, son iguales, o bien que A y B tengan el mismo valor de ordenada, es decir, f de A sea igual a f de B, y en este caso no son iguales a 0. Pero en ambas situaciones se cumple el teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Y muy simple, lo ven acá en la gráfica. Existe un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, existe un punto C que pertenece a ese intervalo abierto, es decir, está entre A y B, en donde la derivada evaluada en ese punto se hace 0. ¿Y por qué? Porque hay un máximo. Puede ser también para un valor mínimo. Y dice el teorema de Rolle que al menos un valor, fíjense en acá, de manera que su derivada se anula por lo menos para ese valor. Por lo menos, ¿qué significa? Y que puede haber muchos más valores. Si yo tengo acá una función donde tiene máximos, mínimos, máximos, mínimo, máximo, entre A y B, ¿cuántos puntos voy a tener donde la función se va a anular? Y pueden ser más de un punto. Donde tengo un máximo y donde tengo un mínimo, la función se anula. Entonces voy a tener un C1, un C2, C3, C4, C5, Cn, donde yo evaluando en esos puntos la derivada me va a dar 0. Reitero, donde tengo los máximos y los mínimos. Es un teorema muy simple de una interpretación básica en donde obviamente tienen que recordar lo que se vio justamente en la interpretación geométrica de la derivada. Pasamos ahora al teorema de Lagrange, teorema del valor medio, también llamado teorema de los incrementos finitos. Las condiciones son las mismas, ¿no? La función tiene que ser continua en un intervalo cerrado a B, tiene que ser derivable en un intervalo abierto a B, y también debe existir un punto C que pertenezca al intervalo abierto a B, tal que, bueno, C va a ser mayor que A y menor que B. Y como es abierto, es solamente mayor y menor. Si fuera cerrado, sería mayor igual, menor igual. Y es abierto porque el punto C no puede estar en los extremos para que se pueda demostrar este teorema, o al menos interpretarlo. ¿Qué dice este teorema? Y lo que dice acá, la función, la razón de las diferencias extremas. ¿Cuáles son las diferencias extremas? F de B menos F de A. O sea, la razón entre las diferencias extremas respecto de la diferencia de las variables independientes va a ser igual a la derivada evaluada en un punto intermedio C. Fíjense, yo acá tengo el gráfico de esa situación. Esto lo vamos a analizar para poder más o menos darle una interpretación al menos desde el punto de vista geométrico, no un desarrollo analítico, pero sí vamos a ver una interpretación básicamente geométrica de este teorema. Y fíjense en esta situación. Por trigonometría, la tangente de beta, beta es el ángulo formado por la secante entre el punto A y el punto B, cuyas abscisas son los puntos del intervalo AB, y la recta tangente en el punto, tangente geométrica en el punto P, es paralela a esa recta secante. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo que los ángulos estos, por ser correspondientes entre las dos paralelas, que es la recta roja, tangente geométrica, y la recta verde, secante, como son paralelas, estos ángulos, siendo correspondientes, son iguales. Es el ángulo beta. Y también lo tengo acá el ángulo beta, también por correspondiente, en este caso entre esta línea auxiliar paralela y el eje X, que son paralelas también. ¿Qué dice por trigonometría? Esa tangente de beta por trigonometría es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué significa? El cateto opuesto es f de b menos f de a, que es la diferencia de las ordenadas de b con respecto de a, sobre el cateto adyacente, que es la diferencia b menos a, la diferencia de abscisas, de los valores de la variable. Ese sería el valor de la tangente trigonométrica del ángulo beta. Eso por trigonometría. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es ese cociente. Pero por la interpretación geométrica de la derivada, si en este punto tengo la tangente geométrica y en este punto esa tangente geométrica es paralela a la secante, en ese punto entonces tengo también el ángulo beta. Y por la interpretación geométrica de la derivada,
que en ese entonces le habíamos llamado alfa nosotros a esto, pero bueno, ahora es beta, ¿a qué va a ser igual? Entonces, la tangente de este ángulo, la tangente trigonométrica, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la derivada evaluada en el punto donde es tangente geométrica. Es decir, si ahí tengo el punto C, la tangente trigonométrica de beta es igual a la derivada de la función evaluada en el punto de abscisa donde tengo el punto justamente de la tangente geométrica. Reitero, en la interpretación lo vimos al revés. ¿Qué decíamos? Que la derivada de la función en un punto era igual a la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica en el punto y el semieje positivo de las x. Eso lo decimos entonces por interpretación geométrica de la derivada. Fíjense ahora entre 1 y 2. Si las tangentes de beta son las mismas, los segundos miembros de estas dos igualdades también son iguales. Y se está comprobando desde el punto de vista muy básicamente geométrico, o sea, directamente con geometría, estamos determinando que esta igualdad se cumple y así queda demostrado el teorema de Lagrange. Bien, vamos a ver ahora el tercer teorema, que es el teorema de Cauchy, teorema de los incrementos finitos generalizados, llamado también de esa manera. Las condiciones acá son iguales que las anteriores, pero acordando de que estamos trabajando con dos funciones, f de x y g de x, porque tenemos que llegar a ver esta situación. Bueno, las dos funciones deben ser continuas en un intervalo cerrado a b, las dos funciones tienen que ser derivables en el intervalo abierto a b. Tercer condición, no puede ser g de a igual a g de b. ¿Por qué? Porque si g de a y g de b son iguales, como están acá dividiendo, esto se haría 0. Y si lo tengo sobre 0, a esta razón me queda f de b menos f de a, que es un valor cualquiera, sobre 0, es infinito. O sea, concepto de límite, ¿no? Me queda esta una situación infinita y no puedo demostrar el teorema. Tampoco tiene que suceder que la derivada de la función en x, cuando x pertenece al intervalo AB abierto, tampoco tiene que ser igual a 0, porque el punto C puede ser cualquier x que esté comprendido entre A y B. Recuerden que el punto C tiene que pertenecer al intervalo abierto AB. Por lo tanto, si x es cualquier valor, no tiene que cumplirse que la derivada es igual a 0, porque acá en este caso, si la derivada del punto C, que sería el valor de x, se hace 0, también me queda esto infinito y no puedo demostrar el teorema. Bien, este teorema no tiene gráfico, porque es un teorema, obviamente, que la gráfica es muy compleja. Estamos hablando de dos funciones, y es solamente interpretar esto que dice acá. Es interesante acordarse lo que dice cada uno de estos teoremas, Lagrange y Cauchy puntualmente, porque después lo aplicamos en el tema que sigue, que es el teorema de L'Hopital. Más que teorema, es una regla, es una forma o método para resolver algunos límites indeterminados de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahí los vemos, que es la regla del L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Bueno, tengo dos funciones, f de x y g de x, que son continuas en un intervalo cerrado y derivables en un intervalo abierto, AB. Se analiza el caso de 0 sobre 0, acá lo vamos a interpretar con el 0 sobre 0. Aquí sí vamos a hacer la demostración. Por lo que f de x y g de x se anulan en x igual a a, por lo tanto, si se anulan en x igual a a, son iguales a 0, f de a y g de a son iguales a 0. Partimos de esa base. ¿Y por qué decimos que son iguales a 0? Porque si me queda 0 sobre 0, cuando tomo el límite del cociente de ambas, cuando x tiende a a, si x tiende a a, me va a quedar f de a sobre g de a, pero f de a y g de a son iguales a 0. Me queda 0 sobre 0. Fíjense en la gráfica. Tengo en azul la f de x, tengo en verde la g de x. Las dos tienen en el punto A el corte con el eje x, es decir, que el punto A es un 0 de la función f y es un 0 de la función g. Por lo tanto, cuando yo haga el cociente de esas dos funciones, que sería, acá está desde el punto de vista más que nada conceptual, la gráfica estaría por acá, del cociente, y obviamente que ahí la función no va a existir, va a estar indeterminada. ¿Por qué va a estar? Ese punto no va a pertenecer, el punto A no pertenece al dominio del cociente, porque me la hace la función 0 sobre 0, es indeterminado. Por lo tanto, el punto A no pertenece al dominio del cociente. Sí pertenece al dominio de la f de x y pertenece al dominio de la g de x, pero cuando tomo el cociente al quedar 0 sobre 0,
me daría indeterminado. Por lo tanto, el valor de A no pertenece al dominio del cociente. ¿Qué se tiene que demostrar? Bueno, que si yo tomo el límite de f de x sobre g de x, puedo tomar el límite del cociente de las derivadas. Del cociente de las derivadas, no de la derivada del cociente. Ojo, cocientes de las derivadas no es igual a la derivada del cociente. La derivada del cociente es una formulita de derivada que era u' por b más u menos u por b' sobre b cuadrado. Era así, una formulita. Eso era una cosa de derivadas. En cambio, el L'Hopital habla solamente de que si yo tengo el límite de un cociente de funciones y eso me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplica el L'Hopital. ¿Qué significa? Que yo derivo el numerador, la función numerador, y derivo la función denominador, y ahora tendría el límite del cociente de las derivadas. Y que yo ahora, evaluando a x en a, obtengo el cociente de esas derivadas valuadas en el punto A, y esto ya no va a ser más 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sino que voy a tener un verdadero valor que va a ser obviamente un valor real. Queda claro entonces, y fíjense en acá, el límite de un cociente de funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas. El límite de un cociente de funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas. Y de esa manera levanto la indeterminación que me había dado 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. L'Hopital se aplica únicamente cuando tengo este tipo de indeterminación, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Es muy simple. Y fíjense en que podemos aplicar el teorema, por ejemplo, de Lagrange o el teorema de Cauchy. ¿Cómo se demuestra? Bien, el límite del cociente de f de x sobre g de x habíamos visto que me daba 0 sobre 0. Por lo tanto, a la función f de x que está en el numerador le resto a la f evaluada en a, y a la g de x debajo en el denominador le resto la g de a, la función g evaluada en a. ¿Por qué? Porque f de a y g de a eran igual a 0. ¿Se acuerdan? Incluso fíjense en el gráfico, ¿no? Dijimos que daban 0 las dos. F de a y g de a eran iguales a 0. Por lo tanto, yo podía poder restarles acá porque le estoy restando 0 al numerador, 0 al denominador, no hay problema. Pero fíjense en lo que estoy logrando. Ya estoy logrando la diferencia, acá en este caso, de las dos funciones. A partir de acá puedo aplicar el teorema de Cauchy. Pero bueno, yo lo hice un poquito más elaborado. Apliqué el teorema de Lagrange. Si divido, ¿por qué aplico el teorema de Lagrange? Porque si yo divido por x menos a al numerador, f de x menos f de a, para que no me cambie y siga siendo igual, también tengo que dividir al denominador por x menos a. O sea, divido arriba y abajo por x menos a. Ahora el límite de un cociente, que sería este cociente de la diferencia que está arriba por x dividido x menos a, de la diferencia que está abajo de la g dividido por x menos a, ese cociente se transforma en el cociente de los límites. El límite del numerador de esa razón y el límite de esta otra razón donde está la función g. Ahora, en esto que tengo aquí, si yo tomo un punto C, fíjense, tomo un punto C que está entre el valor x y el a, fíjense, acá pongo la gráfica. Yo acá tengo f de x menos f de a. Acá tengo el valor x y acá tengo el valor a. En este intervalo, el extremo superior es variable, es x, pero el extremo inferior es una constante que es a. De todas maneras, entre a y x busco un punto C, cosa que ese punto C se encuentra entre a y x. Es decir, que el C pertenece al intervalo abierto ax. ¿Se acuerdan en el teorema de Lagrange que lo veíamos de esa forma? Bien, por lo tanto, yo acá, si x tiende al valor de a, y yo tomo este límite y acá aplico el teorema de Lagrange, ¿a qué va a ser igual esto? A la derivada de la función valuada en el punto intermedio, es decir, f' valuada en c, lo que vimos en Lagrange. Y si yo hago exactamente lo mismo en el denominador, en este cociente de g de x menos g de a sobre x menos a, tengo la expresión del teorema de Lagrange. Y si tengo un punto C, que es el punto intermedio entre x y el valor de a, entonces esto que va a ser igual de acuerdo a lo que dice el teorema de Lagrange, a la derivada de la función g valuada en el punto C. Fíjense, acá lo estoy haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo reemplazo a esta razón por Lagrange, la reemplazo por f' valuada en c. Y a esta otra razón o cociente de la función g, la reemplazo por la derivada de la g evaluada en el punto c.
Si x tiende al valor de a, porque x tiende al valor de a, ¿qué significa? Que x tiende al valor de a. Si x tiende al valor de a, el valor de c, ¿a dónde tiende? Y también tiende el valor de a, porque es como que x lo arrastra el valor de c y tiende también al valor de a. Por lo tanto, si x tiende a a, c también tiende a. Por lo tanto, acá puedo reemplazar, yo en vez de poner x que tiende a, en este caso puedo reemplazar y poner que c tiende al valor de a. Y abajo también. Y ahora bien, si c tiende el valor de a, ¿qué me va a quedar acá cuando yo pase al límite? Haga el paso al límite. Me va a quedar la derivada evaluada en a, porque si es en c, al reemplazar acá va a ser en a. Y abajo me va a quedar la derivada evaluada también en a. Y me va a quedar la derivada de la función evaluada en a respecto de la derivada de la otra función g evaluada en a. Significa entonces que este límite, que acá lo tengo, es igual a el cociente de las derivadas evaluadas en el punto. Entonces le tendría que estar agregando este valor de que está acá para que me quede, en definitiva, el resultado que es el verdadero valor. Y con esto estoy demostrando la regla de L'Hopital. Bien. ¿Cuáles son las distintas formas indeterminadas que tenemos? Esto es muy simple. Lo planteamos acá de una manera muy simple. Ustedes esto lo van a ver mejor en la parte, o ya lo han visto en la parte práctica, cómo se resuelven estas formas indeterminadas. L'Hopital se aplica, lo que hemos visto, únicamente cuando me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando me da infinito por 0 o 0 por infinito, que es la tercera forma indeterminada, el orden este no importa, este orden lo pongo así para tener una secuencia, pero puede ser en cualquier orden. De todas maneras, las más importantes son estas dos primeras donde se aplica L'Hopital. A estas otras restantes hay que llevarlas siempre, trabajarlas en forma matemática, con procedimientos matemáticos, algebraicos o de alguna manera para llevarlas a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, donde recién allí se va a aplicar la regla del L'Hopital. Pero acá no puedo aplicar L'Hopital. Acá tengo que primero trabajarlo, previamente trabajarlo para llevarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, reitero. Cuando me da 0 por infinito, fíjense, se tiene que pasar a uno de los factores como denominador de denominador, siempre y cuando no sea un logaritmo. Cuando tengo que acá uno de estos dos es un logaritmo, el logaritmo queda en el numerador y el otro factor pasa debajo 1 sobre el valor ese. Y ahí sí me va a quedar o infinito sobre infinito o 0 sobre 0, por lo tanto ya puedo aplicar L'Hopital. En la cuarta indeterminación que yo pongo acá, infinito menos infinito, bueno, hay que utilizar procedimientos algebraicos. Una vez que se hayan pasado ambos términos como denominadores de denominadores, se hace la diferencia de fracciones algebraicas, como si fueran fracciones algebraicas, y se encuentra una razón que me va a dar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y estas últimas tres, cuando tengo funciones donde son potencias, por ejemplo 1 a la infinito, infinito a la 0 o 0 a la 0, acá se utiliza como operación auxiliar el logaritmo neperiano. Obviamente tienen el mismo tratamiento, se utiliza el logaritmo, después la propiedad del logaritmo que me dice que el logaritmo de una potencia, el exponente pasa multiplicando, entonces se va a transformar en un producto y va a quedar de la forma 0 por infinito o infinito por 0, y ahí se aplica lo que vimos en el paso 3. Esto está en el libro que yo tengo, el libro, digo, el apunte teórico que yo tengo, está un poquito más detallado, porque va más que nada para ayudarlos a ustedes a encontrar la forma más fácil para resolver desde el punto de vista práctico. Acá en la parte teórica, esto generalmente, conceptualmente se les puede preguntar esto, pero generalmente en la teoría esto no se toma. Bueno, lo que siempre yo utilizo, bueno, el libro de Thomas, que es bastante interesante, de ahí saco mucho material. Graham Beals, que también es un libro importante. Por ahí no lo cito acá, pero Piskunov también es un muy buen libro donde yo saco algún material, y a Stewart también. Y obviamente que la mayor parte de estos videos donde yo les paso este PowerPoint, lo saco de mi apunte teórico, que está en Educo, ahí en la facultad, que bueno, está adaptado incluso al programa de la materia. Bueno, espero les haya sido útil y nos estamos viendo pronto. Un abrazo para todos y todas.